Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 30 años y soy analista financiera en Querétaro. Vivo en el apartamento que me costó años de duro trabajo comprar. La vida era estable hasta que un día mis padres aparecieron de repente en mi puerta, con las maletas en la mano, suplicando quedarse. Dijeron que habían perdido su casa, que estaban en la ruina y desesperados. Los dejé entrar, pero la sospecha se apoderó de mí de inmediato. Su historia no cuadraba. ¿Por qué estaban tan tranquilos si acababan de perderlo todo? Entonces la verdad salió a la luz. Habían vendido su casa, le habían dado a mi hermano 17 millones de pesos para que comprara la casa de sus sueños y, descaradamente, pensaron que podían simplemente mudarse a la mía. Y lo que pasó después superó con creces cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Deja un comentario abajo y sigue viendo para descubrir cómo se revela la verdad. Era una tranquila tarde de sábado en mi apartamento de Querétaro, de esas en las que por fin podía respirar después de una larga semana haciendo números. Estaba tirada en el sofá, navegando por mi teléfono, cuando sonó el timbre no una, sino 3 veces, de forma brusca e insistente. Abrí la puerta y allí estaban mis padres. 5 maletas apiladas a sus pies, sus rostros una mezcla de agotamiento y algo más que no pude identificar. Sofía, necesitamos quedarnos contigo, dijo mi madre con voz baja, casi temblorosa. Perdimos nuestra casa. Malas inversiones. No tenemos a dónde más ir. Me quedé helada. Mis padres, los que siempre parecían tan bien plantados, estaban allí de pie como viajeros perdidos. Mi padre añadió, es solo temporal, cariño. Lo solucionaremos. Pero su mirada se desvió, evitando la mía. Algo no se sentía bien, como si faltara una pieza del rompecabezas. Nunca antes habían mencionado problemas de dinero. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Los dejé entrar principalmente porque eran mis padres y no podía simplemente cerrarles la puerta. Arrastraron sus maletas adentro, llenando mi pequeño recibidor. Mi madre me abrazó su agarre demasiado fuerte y dijo, «Eres una hija tan buena, Sofía». Mi padre asintió murmurando algo sobre recuperarse, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si hubieran practicado este momento. Les ofrecí la habitación de invitados diciendo, «Pueden quedarse unos días mientras resuelven las cosas». Mi madre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mi padre solo dijo gracias y empezó a desempacar como si se fueran a mudar para siempre. Esa noche no pude dormir. Su historia no cuadraba. Malas inversiones. Eran dueños de su casa en su totalidad. Sin hipoteca. ¿Cómo se pierde algo así de la noche a la mañana? Cogí mi teléfono y le escribí a Mateo Ramírez, un amigo de la universidad que ahora es abogado en la ciudad. ¿Puedes comprobar algo por mí?, escribí. Mis padres dicen que perdieron su casa. Necesito saber qué está pasando. Mateo respondió al instante, dame un día. Revisaré los registros de la propiedad. A la mañana siguiente mis padres actuaron como si no pasara nada. Mi madre se movía ajetreada por mi cocina haciendo café y tortitas, charlando sobre viejas vacaciones familiares. Mi padre jugueteaba con la puerta de un armario suelto, diciendo, a este lugar le vendría bien un toque masculino. Era cálido, casi reconfortante, pero se sentía como una puesta en escena. No paraba de pillarlos intercambiando miradas cuando pensaban que no los veía. Entonces, ¿cuál es su plan?, pregunté durante el desayuno, intentando sonar casual. ¿Ya están buscando un sitio nuevo? El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Oh, todavía lo estamos resolviendo, dijo rápidamente. Mi padre añadió, no te preocupes, no seremos una carga. Pero no me miró cuando lo dijo. Para la hora del almuerzo mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Salí a mi balcón a tomar un poco de aire y llamé a Mateo de nuevo. ¿Alguna novedad?, pregunté. Él dijo, estoy sacando los registros ahora. Debería tener algo para mañana. Aguanta un poco. Le di las gracias, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué mis padres eran tan vagos? No me pedían dinero, pero tampoco actuaban como personas que acababan de perderlo todo. Mi madre seguía hablando de empezar de nuevo y mi padre mencionó a mi hermano de pasada, diciendo que le iba bien. Eso levantó otra bandera roja.
Mi hermano, su hijo predilecto, no me había llamado en meses. ¿Estaba él involucrado en esto? Esa tarde observé a mis padres de cerca. Parecían demasiado cómodos, como si se estuvieran instalando. Mi madre reorganizó los cojines de mi sala de estar, diciendo, este lugar se siente como en casa. Mi padre se tumbó en mi sofá, cambiando de canal en la televisión. Me mordí la lengua, pero cada instinto me decía que no estaban contando toda la verdad. No quería acusarlos todavía, no sin pruebas. Pero la forma en que evitaban mis preguntas, la forma en que su historia parecía un guión, me revolvía el estómago. Necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. La llamada de Mateo no podía llegar lo suficientemente pronto. A la mañana siguiente me desperté con el olor a tocino chisporroteando en mi cocina. Mi madre estaba junto al fogón, tarareando suavemente, volteando tortitas como si estuviéramos de vuelta en la casa de mi infancia. Buenos días, Sofía, dijo con una voz cálida, casi demasiado cálida. Pensé en hacer el desayuno para agradecértelo. Era el tipo de escena familiar que había anhelado años atrás, cuando me sentía como la rara en su mundo, pero ahora se sentía hueco, como una actuación destinada a mantenerme desprevenida. Me senté en la encimera viendo a mi madre servir la comida. Entonces, ¿alguna suerte encontrando un nuevo lugar?, pregunté manteniendo un tono ligero. Se quedó paralizada por una fracción de segundo y luego sonrió. Estamos en ello, cariño. La cosa está difícil ahí fuera. Mi padre intervino desde el sofá. Sí, el mercado inmobiliario es un desastre ahora mismo. Ya lo conseguiremos. Sus palabras fueron suaves, pero no levantó la vista de su destornillador. Asentí, reprimiendo el impulso de presionar más. Sus respuestas eran demasiado vagas, demasiado ensayadas. Mientras comíamos, mi madre desvió la conversación hacia temas seguros, viejos vecinos, su club de jardinería, cualquier cosa menos sus planes. Mi padre mencionó a mi hermano una vez, diciendo que estaba ocupado con su nuevo proyecto. Levanté una ceja. ¿Qué proyecto?, pregunté. Mi madre le lanzó una rápida mirada a mi padre, y luego dijo, «Oh, solo una idea de negocio». Ya sabes cómo es él. No, no lo sabía. Mi hermano no había compartido nada conmigo en años. Su evasiva hizo que se me erizara la piel. Por la tarde me sentía como una extraña en mi propia casa. Mis padres se movían por mi apartamento con una soltura que no cuadraba con su historia de desesperación. Mi madre reorganizó mi especiero, diciendo, «Esto hará que cocinar sea más fácil para nosotros». Nosotros. Mi padre colgó una foto familiar en mi pared, una que no había visto en años, sin preguntar. Era como si estuvieran reclamando mi espacio poco a poco. Mantuve mi sonrisa, cada vez que preguntaba por sus próximos pasos, me daban largas. No te preocupes, Sofía, dijo mi madre, dándome una palmadita en la mano. Estamos agradecidos de estar aquí. Mi padre asintió añadiendo, nos encargaremos de ello pronto. Pero pronto se sentía como una promesa vacía. Esa noche me deslicé en mi dormitorio y cerré la puerta con llave. Necesitaba espacio para pensar. Su calidez era asfixiante y su negativa a hablar de sus planes me carcomía. Le escribí a Mateo de nuevo. ¿Algo todavía?, tecleé, con los dedos temblorosos. Me devolvió la llamada, su voz baja. Sofía. Revisé los registros del condado. Tus padres vendieron su casa el mes pasado. Un trato en efectivo de 17 millones de pesos. El comprador transfirió los fondos a una cuenta vinculada a una propiedad en Querétaro a nombre de tu hermano. El corazón se me encogió. ¿Estás seguro?, pregunté. Totalmente, dijo Mateo. Tengo la transferencia de la escritura. No perdieron su casa. La vendieron para comprarle una a él. Colgué, mirando fijamente el teléfono. Mis padres habían mentido. Habían vendido su casa, le habían dado a mi hermano casi $1 millón, y ahora estaban aquí actuando como víctimas. ¿Por qué pensaron que podían simplemente mudarse a mi apartamento de forma permanente? El pecho se me oprimió con una mezcla de ira y soledad. Siempre había sabido que favorecían a mi hermano, pero esto era un nuevo nivel. No podía enfrentarlos todavía, no sin más pruebas.
Necesitaba saber por qué lo habían hecho y qué estaba tramando realmente mi hermano. Mateo prometió investigar más a fondo los registros de la propiedad, pero ya sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Ese fin de semana, necesitaba un descanso de la actuación de mis padres. Mi abuela, Clara, llamó para decir que pasaría a visitarme. Ella siempre había sido mi roca, la que veía a través de las tonterías familiares con ojos agudos y sin filtros. Cuando llegó con su pelo plateado recogido, me dio un largo abrazo y dijo: «¿Te ves tensa, Sofía? ¿Qué está pasando?». Dudé, no queriendo arrastrarla al lío, pero su mirada firme me sacó la verdad. «Mis padres se están quedando aquí», dije. «Dicen que perdieron su casa». «No me lo creo». Clara se sentó en mi sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. «¿Que perdieron su casa?», repitió con voz aguda. «Sofía, no perdieron nada. Vendieron su casa el mes pasado. 17 millones de pesos directos para tu hermano». Me quedé boquiabierta. ¿Qué logré decir? Mi voz apenas un susurro. Los ojos de Clara se entrecerraron. Le compraron una casa en Querétaro. Dijo que la necesitaba para una gran idea de startup, pero es esa novia suya la que mueve los hilos. Me incliné hacia adelante con el corazón latiendo con fuerza. ¿Su novia? Clara asintió. Valeria Montenegro. Lo tiene comiendo de su mano, prometiéndole algún imperio tecnológico. Tus padres cayeron en la trampa. Vendieron su casa para financiarlo. Creen que él es su billete de oro. Siempre lo han creído. Mi mente daba vueltas. Mi hermano, a quien siempre habían apoyado, los había convencido de entregar casi $1 millón para una startup. Él, que nunca había gestionado con éxito ni un puesto de limonada. Y Valeria, a quien solo había visto una vez, todo encanto y sonrisas afiladas, había orquestado esto. ¿Por qué no me lo dijeron?, pregunté con la voz temblorosa. Clara suspiró, su rostro se suavizó. Sabían que harías preguntas, Sofía. No eres como él. Tienes la cabeza sobre los hombros y no querían que les arruinaras el plan. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mis padres no solo habían mentido. Habían elegido a mi hermano por encima de mí, otra vez. Yo había pasado años demostrando que podía valerme por mí misma, comprando mi apartamento, construyendo mi carrera, y ellos habían tirado su futuro por él para luego aparecer en mi puerta, esperando que yo arreglara su desastre. Me puse de pie, caminando por la habitación con las manos apretadas. Están viviendo aquí actuando como víctimas, dije. Esquivan cada pregunta sobre sus planes. La expresión de Clara se endureció. No planean irse, Sofía. Creen que pueden quedarse aquí. Culpabilizarte para que aceptes. Oí a tu padre presumiendo ante un vecino de lo generosa que eres. Se me revolvió el estómago. ¿Generosa? Me estaban utilizando, contando con mi lealtad para mantenerme callada. La traición dolió más de lo que esperaba, como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Clara tomó mi mano. No les debes nada, dijo con firmeza. Ellos tomaron su decisión. Ahora tú toma la tuya. Asentí, pero mi mente iba a toda velocidad. Mateo ya había confirmado la venta. Y ahora la historia de Clara encajaba perfectamente. Mis padres habían vendido su casa, le habían dado una fortuna a mi hermano y pensaban que podían reclamar mi apartamento como su plan B. Las piezas encajaron, y con ellas vino una claridad fría y aguda. No iba a dejar que esto pasara. Le di las gracias a Clara, prometiendo mantenerla al tanto. Después de que se fue me senté sola, mirando la foto familiar que mi padre había colgado en mi pared. Ahora se sentía como una burla, un recordatorio de la familia que creía tener. La cara de suficiencia de mi hermano en esa foto alimentó mi ira. Siempre había sabido que mis padres lo favorecían, pero esto era un nuevo nivel de engaño. Me habían mentido a la cara, se habían hecho las víctimas y esperaban que yo me dejara pisotear. Se acabó. Cogí mi teléfono y le escribí a Mateo. Necesito todo lo que tenga sobre la venta de esa casa. Me enfrento a ellos mañana. Su respuesta fue instantánea. Entendido. Tendré los documentos listos.
Mientras dejaba el teléfono, un plan se formó en mi mente. Al día siguiente estaba lista. Había pasado la noche repasando las palabras de Clara, mi ira se endureció hasta convertirse en determinación. Mis padres estaban en la sala, mi madre tejiendo en el sofá, mi padre hojeando una revista. Me paré en el umbral, agarrando el correo electrónico de Mateo con los detalles de la transferencia de la escritura. Tenemos que hablar, dije, mi voz firme pero fría. Mi madre levantó la vista, sus agujas se detuvieron. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, su tono demasiado dulce. Mi padre dejó su revista, sus ojos se entrecerraron. ¿De qué se trata esto? No me senté. Sostuve mi teléfono, mostrando el correo electrónico. Sé que vendieron su casa. 17 millones de pesos, todo para comprarle a mi hermano un nuevo lugar en Querétaro. ¿Quieren explicarlo? El rostro de mi madre palideció, su tejido cayó al suelo. Mi padre se inclinó hacia adelante con la mandíbula apretada. ¿Quién te dijo eso?, exigió. No me inmuté. No importa. Quiero la verdad. Muéstrenme sus extractos bancarios ahora mismo o se acabó. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Sofía, cálmate. No es lo que piensas, pero su voz se quebró, delatándola. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojeció. ¿Nos estás acusando? Después de que te criamos. Me acerqué un paso, mi voz se alzó. Me mintieron. Dijeron que lo habían perdido todo, pero se lo dieron todo a él. ¿Por qué? Mi madre intentó tomar mi brazo, suplicando. Íbamos a decírtelo, cariño. Es complicado. Me aparté. No tuvieron su oportunidad. Muéstrenme los registros o se van. Las manos de mi padre se cerraron en puños. No tienes derecho a hablarnos así, gruñó. Antes de que pudiera responder, levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. El escozor quemaba, pero la conmoción fue aún más fuerte. Retrocedí tambaleándome con la mano en la mejilla, mirando al hombre que una vez me arropaba por la noche. Mi madre ahogó un grito cubriéndose la boca, pero no se movió. ¿Cómo te atreves?, susurré, mi voz temblando de furia. ¿Crees que puedes pegarme en mi propia casa? Los gritos debieron oírse porque llamaron a la puerta. Mi vecino, el señor Mendoza, estaba allí, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Está todo bien, Sofía?, preguntó, mirando a mis padres. Forcé una sonrisa tensa. Solo una discusión familiar, señor Mendoza. Gracias por preocuparse. Él asintió vacilante pero no insistió. Estoy en la puerta de al lado si me necesitas, dijo, y luego se fue. Me volví hacia mis padres, mi determinación se volvió de acero. Tienen 30 minutos para empacar y largarse, dije, mi voz baja pero firme. O llamo a la policía. Mi madre rompió a llorar, dejándose caer en el sofá. Sofía, por favor, no hagas esto. Somos tus padres. El rostro de mi padre se torció de ira. Mocosa malagradecida, escupió. Te dimos todo, y así es como nos lo pagas. No vacilé. Le dieron todo a mi hermano. Me mintieron, me usaron y ahora me pegas. Fuera. Mi madre sollozó más fuerte, suplicando. No tenemos a dónde ir. Pero ya había oído suficiente. Sus lágrimas, su ira. Todo era un espectáculo para mantenerme bajo su control. Caminé hacia la cocina, cogí mi teléfono y me quedé junto a la encimera, mirando el reloj. 25 minutos, dije con una voz gélida. Mi padre me fulminó con la mirada, sus puños aún apretados, pero no se movió hacia mí de nuevo. Mi madre siguió llorando, murmurando sobre la familia y la lealtad, pero sus palabras se sentían vacías. Les había dado la oportunidad de sincerarse, y habían elegido las mentiras y la violencia. Mi mejilla todavía ardía, un recordatorio de lo bajo que habían caído a mis ojos. A medida que pasaban los minutos, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Minutos después, el aire en mi apartamento estaba cargado de tensión. Mis padres no se habían movido ni un centímetro. Mi madre estaba sentada en el sofá, con la cara entre las manos, sus sollozos más silenciosos ahora, pero aún deliberados. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados,
fulminándome con la mirada como si yo fuera la que los había traicionado. Quedan 15 minutos, dije con voz plana, sosteniendo mi teléfono. Empaquen sus cosas o llamo a la policía. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. No te atreverías, susurró con los ojos abiertos de incredulidad. Mi padre resopló. Está de farol. Es demasiado blanda para eso. No estaba de farol. Les había dado todas las oportunidades para sincerarse, y me lo habían devuelto en la cara, literalmente con esa bofetada. Mi mejilla todavía palpitaba débilmente, pero mi determinación era férrea. 10 minutos, dije acercándome a la encimera de la cocina. Mi padre se giró, su voz baja y venenosa. ¿Te arrepentirás de esto, Sofía? ¿Crees que puedes echarnos como si fuéramos basura? Sostuve su mirada sin inmutarme. Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Mi madre se puso de pie, con las manos temblando. Por favor, Sofía, somos familia. No hagas esto. Su voz se quebró, pero vi el cálculo en sus ojos, la misma actuación que había interpretado durante días. Negué con la cabeza. Dejaron de ser familia, cuando me mintieron y pensaron que podían quedarse con mi casa. Mi padre dio un paso hacia mí, con los puños apretados de nuevo, pero levanté el teléfono. 5 minutos, dije. Intenta cualquier cosa, y marco ahora. No se movieron. Mi madre se dejó caer de nuevo en el sofá, murmurando sobre cómo le había roto el corazón. Mi padre caminaba de un lado a otro, maldiciendo en voz baja, llamándome egoísta, malagradecida, todo menos la hija que habían criado. Vi el reloj avanzar con el corazón latiendo con fuerza, pero mi decisión era clara. Cuando pasaron los 30 minutos, marqué el 911. Necesito agentes en mi dirección, dije con calma. Mis padres están allanando mi apartamento y se niegan a irse. La policía llegó en menos de 10 minutos. 2 agentes llamaron firmemente a mi puerta. Los dejé entrar, explicando la situación mientras mis padres permanecían inmóviles. Se han estado quedando aquí diciendo que perdieron su casa, dije entregándoles mi contrato de arrendamiento. Yo soy la dueña de este lugar. Les he pedido que se vayan y no quieren. El oficial de más edad, un hombre alto de comportamiento tranquilo, echó un vistazo al documento y luego a mis padres. ¿Es esto cierto?, preguntó. Mi madre empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez. Nos está echando. No tenemos a dónde ir. Mi padre interrumpió, señalándome. Está mintiendo. Esta también es nuestra casa. El oficial levantó una mano cortándolo. Señor, necesito ver su prueba de residencia. El rostro de mi padre enrojeció, pero no tenían nada. Ni contrato, ni escritura, ni ningún derecho. El oficial se volvió hacia mí. Esta es su propiedad, señora Herrera. Si quiere que se vayan, lo haremos cumplir. Mi padre explotó. No pueden hacer esto. Es nuestra hija. Dio un paso hacia mí, su voz se alzó. Pagarás por esto, Sofía. ¿Me oyes? El oficial más joven se interpuso entre nosotros, su tono agudo. Señor, retroceda. Si vuelve a amenazarla, se irá de aquí esposado. Mi madre agarró el brazo de mi padre, tirando de él hacia atrás. Sus sollozos se volvieron frenéticos. Tomás, susurró. Pero los ojos de mi padre ardían de rabia, fijos en los míos. Los oficiales no vacilaron. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias y marcharse, dijo el mayor. Esperaremos. Mis padres dudaron, luego lentamente comenzaron a empacar sus maletas. Mi madre se movía como un fantasma, metiendo ropa en su maleta, murmurando sobre cómo los había abandonado. Mi padre cerraba los cajones de golpe lanzando objetos al azar, cada uno de sus movimientos goteando desafío. Me quedé junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo la vida que había conocido con ellos se desmoronaba. Cuando finalmente arrastraron sus maletas al recibidor, mi padre se volvió hacia mí una última vez. Tú no eres hija mía, escupió. Las palabras dolieron, pero no me inmuté. Ustedes dejaron eso claro cuando eligieron a mi hermano, dije con voz firme. Mi madre extendió la mano, temblorosa.
Sofía, por favor. Di un paso atrás. Hemos terminado, dije. La finalidad de aquello se asentó en mi pecho. Los oficiales los escoltaron fuera, sus figuras desapareciendo por el pasillo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el silencio era ensordecedor. Mi hogar era mío de nuevo, pero el costo era una familia que ya no reconocía. Unas semanas después, mi apartamento volvió a sentirse mío. El silencio ya no era pesado, reemplazado por una paz tranquila que no sabía que necesitaba. Había bloqueado los números de mis padres, sus correos electrónicos, todo. Pero las noticias vuelan en Querétaro, y Clara, mi abuela, me mantenía al tanto. Llamó una noche, su voz teñida de una mezcla de lástima y exasperación. Mis padres se habían ido a vivir con mi hermano, pensando que su nueva y reluciente casa sería su refugio. A los 3 días los echó, alegando que estaban alterando su estilo de vida. Clara dijo que habían discutido sin parar, las quejas de mi madre chocaban con su ego, y el temperamento de mi padre estallaba por cualquier pequeña cosa. Terminaron en un motel barato. Con el orgullo destrozado. No me sorprendió, pero tampoco sentí ninguna satisfacción. La casa de mi hermano, en la que mis padres habían invertido 17 millones de pesos, desapareció en cuestión de meses. Clara se enteró por un amigo de que Valeria Montenegro, su novia, lo había convencido de hipotecarla para una arriesgada inversión en bolsa. El mercado se desplomó y su supuesta startup, una vaga idea de aplicación que nunca despegó, consumió lo que quedaba. El banco ejecutó la hipoteca, dejándolo solo con deudas y a Valeria en ninguna parte. Se había desvanecido probablemente con el dinero que pudo salvar, dejando a mi hermano solo para enfrentar el desastre. Mientras tanto, mis padres no se tomaron su desalojo en silencio. Habían empezado a difundir mentiras por la ciudad, contando a cualquiera que quisiera escuchar que los había echado sin corazón, que le había dado la espalda a mi familia. Sus palabras dolieron, no porque ya me importara su opinión, sino porque estaban manchando mi nombre. Había trabajado duro para construir una vida en Querétaro, para ser alguien a quien la gente respetara. No iba a permitir que sus calumnias me quitaran eso. Llamé a Mateo Ramírez, mi amigo abogado, y le conté todo. ¿Podemos demandar por difamación?, pregunté. No dudó. Están difundiendo mentiras demostrables sobre ti. Tenemos un caso. Presentamos la demanda la semana siguiente. Mateo reunió declaraciones de vecinos, incluido el señor Mendoza, que había oído sus acusaciones y sabía la verdad sobre aquel día. El proceso legal fue lento, pero valió la pena. El tribunal falló a mi favor, ordenando a mis padres que se retractaran de sus declaraciones y pagaran una pequeña indemnización por daños y perjuicios. No se presentaron a la audiencia, probablemente demasiado avergonzados o demasiado arruinados. No me importaba el dinero. Se trataba de aclarar las cosas. Mi nombre estaba limpio, y eso era suficiente. A través de todo, Clara fue mi ancla. La visitaba los fines de semana, su acogedora casa llena del olor a café recién hecho y libros viejos. Nos sentábamos en la mesa de su cocina hablando de todo menos de mis padres. Me contaba historias de su juventud, su fuerza me recordaba que venía de una línea de mujeres que no se rompían. Una tarde me miró por encima de su taza y dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, Sofía. Nunca te sientas culpable por protegerte». Sus palabras calaron hondo, un recordatorio de que la familia no es un pase libre para hacerte daño. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo mucho que esta terrible experiencia me había enseñado. Siempre había pensado que el amor significaba darlo todo, incluso a mi propia costa. Pero la traición de mis padres me enseñó que el amor sin límites es solo una invitación a que se aprovechen de ti. Aprendí a defenderme, a trazar una línea y mantenerla sin importar quién estuviera al otro lado. Mi apartamento, mi vida, mi paz, eran míos para protegerlos. No era responsable de arreglar los errores de mis padres ni de cargar con su peso. Y mi hermano, su caída fue obra suya, una consecuencia de perseguir promesas vacías con alguien como Valeria. No digo que fuera fácil. Cortar la relación con mis padres dejó una cicatriz, un dolor silencioso que persistía en momentos de quietud. Pero también me liberó. Podía volver a respirar, vivir sin mirar por encima del hombro, preguntándome cuándo vendría la siguiente mentira. El apoyo de Clara, la ayuda de Mateo, incluso la discreta visita del señor Mendoza aquel día.
Me demostraron que no estaba sola, que tenía gente que se preocupaba por mí sin condiciones. Si pudiera volver atrás, tomaría las mismas decisiones. Haría mis preguntas, establecería mis límites y llamaría a la policía cuando fuera necesario. Porque al final del día, tu hogar es más que paredes. Es tu santuario, tu fortaleza. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitártelo. Así que los dejo con esto. ¿Qué harías en mi lugar cuando alguien a quien amas cruza una línea? ¿Cómo proteges lo que es tuyo?